cáncer de piel. Bueno, así, buenas. ¿Qué pasó? Bueno, buenas tardes a todos. Sí, yo voy a comenzar con una clase algo introductoria en este módulo de cáncer de piel no melanoma, que trata acerca de cuándo sospechar cáncer de piel, ¿sí? Bueno, a modo muy introductorio, sabemos que el cáncer de piel existe de dos tipos, melanoma y no melanoma. Lo que nos trae hoy aquí es el cáncer de piel no melanoma, que a la cabeza en frecuencia está el carcinoma vasocelular, seguido del espinocelular, y luego hay otros como el dermatofibrosarcoma protuberans, carcinoma de células de Merkel y fibrosantoma atípico. La verdad es que como dermatólogos a diario nos encontramos con multiplicidad de lesiones, ¿sí? Muchas de estas son benignas, otras malignas, y resulta importante tener en cuenta cuándo sospechar que esto puede tratarse de un cáncer de piel, ¿no? Hay 4 banderas rojas que hay que tener en cuenta, ¿sí? Una es la aparición de lesiones nuevas, ¿sí? Otra cosa importante es que haya cambios en lesiones ya existentes, ¿sí? El prurito, dolor, sangrado, costras en lesiones cutáneas que el paciente ya tenga, también nos tiene que hacer sospechar que esto puede estar tratándose de una malignidad. Y otra cosa importante a destacar son las heridas que no cicatrizan, un granito que no cura, que persiste en el tiempo, importante tener en cuenta para estudiarlo. Esto es importante tenerlo en cuenta en la consulta nuestra con el paciente y también transmitírselo al paciente, porque los pacientes que tienen cáncer de piel son pacientes crónicos que probablemente desarrollen múltiples lesiones a lo largo de la vida, ¿sí? Y es importante que el paciente tenga en cuenta esto porque lo va a motivar a una consulta precoz, ¿sí? Bueno, ¿cuándo sospechar carcinoma vasocelular? A ver, la presentación clásica que todos conocemos de los libros es la pápula perlada, que puede estar surcada por telangiectasias finas en la periferia, en zonas fotoexpuestas, que puede o no tener ulceración. Pero la realidad es que la presentación clínica del carcinoma vasocelular trasciende esta presentación clásica que conocemos de los libros, ¿no? Y esto es porque los carcinomas vasocelulares tienen distintos subtipos clínicos, ¿no? Existe lo que es el carcinoma vasocelular superficial, que son estas placas eritematoescamosas que pueden tener erosiones en la superficie. A ver, aclaro que nosotros como dermatólogos en general nunca hacemos el examen clínico a ojo desnudo, siempre nos valemos de la dermatoscopía, que eventualmente lo va a hablar la doctora Kowalczuk en la clase que sigue, pero bueno, porque es importante diferenciar si esta placa eritematoescamosa no se trata de un eczema o una psoriasis, sí es importante, muy, muy importante la dermatoscopía para nosotros para realizar los diagnósticos diferenciales, ¿no? Bueno. También puede presentarse de una manera nodular, ¿sí? Que son lesiones en general más infiltrativas, que son sobreelevadas. Esto es importante en el examen clínico siempre palparlas, moverlas para evidenciar si la lesión puede estar adherida a planos profundos. También puede manifestarse como un tumor ulcerado. Este es un subtipo esclerodermiforme que se manifiesta como una placa cicatrizal, morfeiforme, ¿sí? También nos valemos muchísimo de la dermatoscopía acá para hacer el diagnóstico. Y por último también existe la variedad pigmentada, que esto clave diagnosticar, diferenciarlo de los tumores melanocíticos, ¿sí? Eso también lo hacemos con dermatoscopía. Los carcinomas vasocelulares no tienen su biología la posibilidad de dar metástasis, ¿sí? Entonces, dentro del examen físico no estaría indicado hacer la palpación de ganglios, pero sí pueden generar gran destrucción local, ¿sí? Muchas veces esa destrucción no la evidenciamos clínicamente y por ahí nos llevamos una sorpresa durante el acto quirúrgico, como pasó con este paciente, ¿sí? Hoy en día existen, además de la dermatoscopía, que a veces se queda un poco corto porque en este paciente por ejemplo, nos permitió determinar que el tumor no estaba circunscripto. Existen técnicas diagnósticas auxiliares como la microscopía confocal que nos permite delimitar el tumor, ¿sí? Antes del acto quirúrgico y ver si este paciente es candidato quirúrgico o es un paciente candidato a requerir neoadjuvancia con mismo HIP, por ejemplo. O a veces hay lesiones que son clínicamente invasivas de entrada, si ya cuando el paciente consulta, son tumores muy extensos, que en estos casos tenemos que utilizar herramientas diagnósticas como las imágenes para evidenciar la extensión a estructuras subyacentes, como en este caso la grasa retrocular. Bueno, en cuanto al carcinoma espinocelular, la forma de presentación clásica es una lesión tumoral, es una lesión que persiste en el tiempo, hiperqueratóxica, que puede tener ulceración o alguna costra central, pero nuevamente, esta es la presentación clásica y la verdad es que hay distintas formas de
diagnosticar un carcinoma espinocelular, ¿no? Las formas de inicio en general son estas placas eritemato-escamosas o como un cono cutáneo. Esto hay que diferenciarlo de una queratosis actínica o de una queratosis actínica hipertrófica en el caso del corno cutáneo, una verruga viral, ¿sí? Todo esto, nuevamente, nosotros utilizamos muchísimo la dermatoscopía como método auxiliar para orientarnos, ¿sí? Después hay formas infiltrativas, formas exofíticas, donde predomina la hiperkeratosis y los centros de queratina muy marcados. Las formas endofíticas o ulceradas, que en estos casos también es muy importante palpar la lesión, moverla para evidenciar que no esté adherida a planos profundos. Y por último, la forma verrugosa, que en general está asociada a HPV. Lo más común que nos sucede en nuestro consultorio es esto, ¿no? Un paciente que tiene múltiples lesiones que pueden ser sospecha de carcinoma espinocelular porque asienta sobre un campo de cancerización. Sí, a veces no es tan sencillo determinar cuál puede ser un espinocelular y cuál no. En estos casos es importante realizar un tratamiento de campo, ¿sí? Con queratolíticos y algún quimioterápico tópico para determinar qué lesiones persisten luego de ese tratamiento y ahí sí orientar la biopsia. Bueno, el carcinoma espinocelular puede aparecer en cualquier parte del tegumento, a diferencia del carcinoma vasocelular, o sea, también hay que incluir las mucosas dentro del examen físico, uñas también. Importante interrogar sobre dolor, parestesias, disestesias, esto puede poner en evidencia el compromiso nervioso, sí que puede llegar a tener este tipo de tumor. Tiene riesgo de metástasis locales, ganglionarias a distancia, importante incluir dentro del examen físico la palpación de ganglios y seguimiento con ecografía Doppler. Y bueno, así como cosas grandes a tener en cuenta dentro de lo que es el examen físico, evaluar siempre en la consulta los factores de riesgo, la exposición a rayos UV, los fototipos bajos, antecedentes de quemaduras solares, inmunosupresión, radioterapia previa o antecedente de HPV, esto en relación al carcinoma espinocelular. Transmitirle al paciente la necesidad del autoexamen mensual, el control dermatológico periódico, esto nos va a permitir una detección precoz, lo cual va a determinar el pronóstico de los tumores. Nosotros como dermatólogos o como médicos tratantes, revisar todo el tegumento, realizar examen clínico y dermatoscópico, incluir mucosas y zonas no fotoexpuestas, revisar plantas, palmas, cuero cabelludo, ¿sí? No olvidar palpar ganglios en carcinomas espinocelulares invasores, y bueno, siempre en la consulta es un buen momento para transmitir las pautas de fotoprotección y fotoeducación, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Tenemos. Bueno, muchas gracias, Guille. Muy clara la charla. Después, si quedan preguntas, las hacemos al final del todo el módulo. Si quieren, seguimos con la siguiente charla que está a cargo de la doctora Kowalso, que nos va a hablar sobre la línea de los rayos. Inicia la línea de los rayos y la biología molecular, eso la verdad que demora un montón, recae. Entonces, seguimos a fines de febrero, lo vuelven a operar, como principio de marzo lo vuelven a operar, y le hacen 80% de la disciplina preferida. Bueno, buenas tardes, soy la doctora Rodríguez Kowalsuk y hoy vamos a hablar un poco siguiendo con la línea de Guille, de dermatoscopía cuando está indicada. Bueno, cuando uno inicia su consultorio de cáncer de piel, vamos a ver que las lesiones cutáneas son bastante heterogéneas. Y cuando uno ve estos tamaños de lesiones, muchas veces no es tan necesaria la utilización de la dermatoscopía. Pero sí, como para hacer, digamos, la posibilidad de poner un semáforo y decir, bueno, este tiene un diagnóstico presuntivo de melanoma y planificar antes la cirugía o el tratamiento, la solicitud de estudios. Y es ahí donde viene el paciente, y hoy en día sabemos que hay múltiples campañas que concientizan sobre el diagnóstico precoz del cáncer de piel, y es ahí también donde vemos que el paciente tiene mucha información a la consulta. Entonces, ¿qué es lo fundamental y para lo cual creo que además de
ver el terreno de cancerización es poder hacer el diagnóstico diferencial del melanoma. Y dentro de esos vamos a tener múltiples lesiones, de cual hoy vamos a hablar, y que van a simular el melanoma, pero nos importa arribar al diagnóstico precoz. Claro que hoy es el momento del curso no melanoma, pero creo que es importante introducirlos en este sentido. Entonces lo que tenemos que detectar que es esa lesión que va a ser diferente al resto, y para eso nos ayuda el dermatoscopio. Para los que no saben, porque no todos son dermatólogos hoy, el dermatoscopio es una lupa de gran magnitud que tiene asociada una luz polarizada, y esta luz polarizada nos permite ver estructuras que no son pasibles de ver al ojo desnudo. Entonces, lo que nos permite es, por ejemplo, en este paciente que tiene un área de gran fotodaño, tenemos una lesión que nos llama la atención, y con el dermatoscopio es como que se nos abre la luz y podemos ver que en este caso, por ejemplo, les traje casos como para hacerlo más didáctico. Tenemos un retículo, que es una red, que esta red es irregular, y entonces nuestro diagnóstico diferencial era si era un melanoma o un nevo. Era muy irregular, entonces le hicimos, lo sacamos, y fue un nevo juntural con displasia severa, pero nos orienta más a saber que esta lesión estaba dentro de las lesiones melanocíticas. Otro caso de otra paciente, porque muchas veces vienen lesiones pigmentadas y la primer sospecha es el melanoma, pero es ahí cuando en la utilización del dermatoscopio y con la luz polarizada podemos ver estas erosiones, estos globos de distintos tamaños, y nuestro diagnóstico diferencial era, claro, un melanoma, pero más un carcinoma celular pigmentado, y ese fue su diagnóstico. O en esta dermatoscopía digital, donde llevamos el registro de las lesiones pigmentadas, vemos en una lesión que es mínima una forma de arce que es típica en hoja de arce, que es típica del carcinoma vasocelular, y en una lesión muy pequeña. Y esas son las ventajas de la utilización del dermatoscopio manual. Y cuando ven esta lesión me van a decir, bueno, Victoria, pero vos ¿para qué necesitas el dermatoscopio si es una lesión ulcerada? Bueno, a veces tenemos que planificar la biopsia y también saber si lo vamos a citar en una semana o a los 15 días, si pienso que es un carcinoma celular o un melanoma ulcerado. Y en las características dermatoscópicas que vemos en el polimorfismo vascular y en los globos, sabemos que es un carcinoma vasocelular. Y es muy importante llevar adelante el entrenamiento por parte del médico, que hace la diferencia siempre. Y este paciente, por ejemplo, que lo mandan de la demanda porque estaba muy asustado, que se había visto esta lesión y que antes no la tenía, y que mediante la dermatoscopía vemos que es una lesión vascular, lo tranquilizamos al paciente y no necesitamos hacerle biopsia. Eso baja la cantidad de biopsias que uno hace y que sean biopsias innecesarias. Perdón. Por ejemplo, en esta lesión de cuero cabelludo, el cuero cabelludo, como dijo Guillermina, es un lugar a examinar durante el examen del dermatólogo, y vemos esta lesión que tiene múltiples vasos, que los vasos son gruesos y que tienen globos de distintos tamaños. Entonces, el diagnóstico diferencial que uno hace, y este es el ejercicio por el cual es útil la dermatoscopía, es si era un melanoma nodular o un carcinoma vasocelular pigmentado. Y la realidad es que era un carcinoma vasocelular pigmentado. O este otro paciente que había hecho una de las campañas, había visto en la televisión que se desarrollaban las campañas de cáncer de piel, y vemos que
acudía con esta lesión pigmentada, y lo que vemos a la dermatoscopía es que esta lesión tiene pseudoaperturas foliculares y quistes, que es una lesión compatible con un carcinoma vasocelular, que es un gran simulador de muchas patologías, incluidos el melanoma. O esta señora con una lesión nodular en la pierna, que refiere que le había cambiado, y a la dermatoscopía vemos estas líneas blanco brillantes, y sabemos que uno de los diagnósticos diferenciales del melanoma es el dermatofibroma, y estábamos entre un melanoma nodular y un dermatofibroma hemosiderótico, dentro de lo que habíamos visto, y finalmente fue un dermatofibroma hemosiderótico. Y esto te cambia el aprendizaje cuando ves muchas lesiones de estas. Sin duda es una lesión que uno va a biopsiar en la pierna de una mujer, que no va a dejar evolucionando, pero bueno, es como para mentalizarnos y hacer los diagnósticos diferenciales. O este paciente que ya había tenido un melanoma en la pierna y que a la dermatoscopía presentaba al mismo tiempo que le habíamos sacado el de la pierna esta lesión con un retículo irregular, y era un melanoma in situ. Tenía 2 melanomas en el mismo momento. O esta paciente que nos derivan para hacerle una cirugía de Mohs sin diagnóstico, entonces nos sirve diferenciar si es una verruga vulgar o un carcinoma espinocelular, como es en este caso. Enumerar las características dermatoscópicas de todas las lesiones es muy difícil en tan breve tiempo, pero lo que quiero dejar en claro es que la dermatoscopía es muy útil y nos abre como una ventana de claridad. Por ejemplo, este paciente que venía al control general de la piel, y en el ángulo externo del ojo vemos esta lesión con múltiples puntos y globos grises, y nos ayuda a hacer muchas veces hacer la biopsia en el área indicada, siendo un lentigo maligno, que es otra de las lesiones. O esta paciente que refería que esta lesión la tenía hace mucho tiempo, había tenido un melanoma con un centinela negativo, y tenía esta lesión en el dorso, y mediante la dermatoscopía, aunque ella refería que la tenía de toda la vida, vimos los vasos puntiformes irregulares, las líneas anguladas y los globos, y finalmente fue un melanoma in situ sobre un nevo previo. También es importante saber que las lesiones no van a ser iguales dependiendo de los fototipos. No es lo mismo las lesiones que voy a ver en un fototipo 3-4 que en una paciente pelirroja, como vemos en este caso. Esta paciente venía controlándose por carcinomas vasocelulares, le veo esta lesión en la pierna, y si yo me pongo el dermatoscopio veo este retículo fino. Entonces puedo decir, si tiene red y es fina, entonces no es un melanoma. Pero acuérdense que es muy importante no apretar mucho el dermatoscopio y ver la riqueza de los vasos, que es una de las características que nos hace sospechar de un melanoma, como fue en este caso. O esta paciente también con un fototipo claro, que venía operada de otro centro, que no recordaba su diagnóstico, y que a la dermatoscopía vemos una despigmentación de la zona, las áreas blanco brillantes, y le hicimos la resección y era un melanoma in situ. Y esto tiene que ver con las características y fototipos del paciente. Y cuando tenemos un paciente con síndrome de neodisplásico, este paciente tuvo 3 melanomas, este es uno, este es otro, y acá ya le habíamos operado otro, es ahí donde la dermatoscopía digital
tiene sentido. ¿Y en qué consiste? ¿Qué diferencias hay? La dermatoscopía digital permite registrar la foto clínica del paciente, ponerles mediante un software una numeración y poder tener registro de las imágenes dermatoscópicas. Y esto nos permite hacer la comparación en el tiempo. Entonces, por ejemplo, esta era una paciente que se vino a hacer una dermatoscopía digital en el 2021 y en el 2022 tuvo cambios. Entonces, vemos la lesión, si bien era el patito feo, cuando vemos la dermatoscopía del 2021, era una lesión homogénea de globos regulares de un solo color, y cuando acude al control vemos que esta lesión había cambiado y tenía globos en la periferia, múltiples colores y un retículo irregular, y esto fue un melanoma in situ también. Y este era otro paciente que tenía un síndrome de Nevo atípico, y como podemos ver en esta lesión cambió. Es esta lesión, parece en la misma localización, pero son cambios que son muy sutiles y que si uno no tiene el ojo o la posibilidad de hacer el estudio comparativo, quizás pierde la posibilidad de llegar a un diagnóstico precoz. Este era un melanoma in situ también sobre nevo. O esta paciente que había tenido un melanoma en el abdomen, que esta era la dermatoscopía en el 2020 y en el 2021 había hecho un cambio sutil y era un melanoma in situ. Entonces, ¿cuál es el beneficio de esta técnica? Es que no es invasiva y que nos permite almacenar imágenes en el tiempo y poder compararlas. Y esto hace que aumente la sensibilidad y especificidad en el diagnóstico clínico del melanoma y que disminuya la cantidad de biopsias innecesarias. Se usa como siempre para lesiones pigmentadas, es lo mejor. Y tiene que ver mucho con el médico entrenado en esto, en el sentido que sepa visualizar las características dermatoscópicas y que el cambio a lo largo del tiempo puede ser el único criterio de detección de melanomas recientes. Y con todos estos años, que fueron muchos trabajos, pudimos llegar a hacer una base de datos locales de nuestro hospital para detectar ese lobo en el medio de las ovejas, y pudimos publicar este paper con una base local de nuestras imágenes que nos permiten entrenar algoritmos de inteligencia artificial que van a estar asociados próximamente a los estudios de dermatoscopía digital, que nos va a ayudar mucho para disminuir todavía más la tasa de biopsias. Así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Victoria. Ahora seguimos con la siguiente charla a cargo del doctor Ferrario, que nos va a hablar sobre las indicaciones de cirugía de Mohs. Gracias. Ahora acá, ¿no? De 5, ¿no? Muy bien. Bueno, gracias por la invitación al Servicio de Oncología, a los organizadores. La charla de hoy un poco va a ser algo con interrelación entre cirugía, oncología y dermatología, y un poco ver las indicaciones, un poco de técnica y algunos casos que trabajamos acá en el servicio. Y la importancia del rol en la cirugía de Mohs, el trabajo interdisciplinario o transdisciplinario, que es un término actualmente acuñado.
Nosotros como dermatólogos que hacemos cirugía dermatológica y oncología, puntualmente tenemos varias preguntas ante una lesión que habló Guillermina, clínica, y siempre hacemos biopsia. O sea, siempre la pregunta es, ¿tiene biopsia? ¿Dónde está ubicado el tumor? ¿Hasta dónde llega? ¿Si invade planos profundos o superficiales? ¿O qué estructuras nobles va a invadir? ¿Quién lo tiene? Si es un paciente inmunocomprometido, inmunocompetente, si tuvo tratamientos previos, ya sea quirúrgicos o tópicos, el tiempo de evolución, que es importante, y muy importante determinar dos aguas generales, si es un tumor de bajo riesgo, que ahora vamos a ver, o de alto riesgo. Normalmente lo que son de bajo riesgo, vamos a ver los términos, que son tumores donde el tratamiento local no requiere un control de márgenes cuando uno lo trata. Y los de alto riesgo en general son tumores donde, según la estructura y todas estas características, conviene tener una técnica quirúrgica de control de márgenes. Ese es, en definitiva, a grosso modo, el término. Y todo esto trae aparejado si tengo el equipo, ¿no? Yo puedo indicarle cirugía de Mohs, mandarlo a operar, y si no tengo las herramientas, o que vamos a ver después, toda una estructura que por ahí, con la cirugía convencional, eso no lo requeriría. Entonces, a grandes rasgos, no me refiero de bajo riesgo, pero ¿a qué llamamos de alto riesgo? Por la NCCN, todo lo que es vaso celular, nos referimos a tratamientos de localizaciones, como dice ahí, en párpados, lo que es cabeza y cuello, cejas, pelo orbitaria, nariz y labios. Después lo que es mandíbula y pre- y posauricular, lo que es genitales y manos. Normalmente cuando son tamaños de 2 centímetros, esto te suma la indicación de alto riesgo en cuanto a lo que no es esas áreas que dijimos. En cuanto a los bordes, si son bordes poco delimitados, donde nosotros en general cuando hacemos clínicamente el diagnóstico no logramos determinar lo que es la invasión subclínica, los que son tumores recurrentes, pacientes inmunocomprometidos, sitios de radioterapia previa, que ya van a hablar hoy también, ya sea por tumores previos también localizados en estas regiones o en otras regiones de bajo riesgo, pero ya con ser terreno de cáncer en lugares de radioterapia ya sería como de alto riesgo también la indicación, y subtipos histológicos agresivos como esclerosis remiforme, micronodular, metatípico, que no es la charla de hoy, pero bueno, es importante saber. Y en cuanto a la invasión perineural, también sería un factor de alto riesgo para el tumor. Lo que son zonas M, que son mejillas, frente, cuero cabelludo, cuello, que son pretibial, aunque no son alto riesgo, en muchas localizaciones y ciertas características que suman algunas características se catalogarían como de alto riesgo en cuanto a si son recurrentes, poco diferenciados. Y la zona L, que son, vamos a decir, de bajo riesgo, si suma algunas características de alto riesgo, se transforma en alto riesgo. Lo que es espinocelular, más o menos lo mismo. Las localizaciones. Lo que por ahí diferencia un poco lo que dice ahí es el neurotropismo, algunas características de, vamos a decir, de tipos histológicos y el nivel de invasión. En general, lo que es vasocelular no se mide el nivel de invasión, acá en el espinocelular sí, más o menos entre 2 y 6 milímetros. A partir de ese nivel de invasión ya se cataloga como alto riesgo. No voy a hablar mucho de muy alto riesgo, pero en definitiva, estos estarían indicados para hacer cirugías con control de márgenes. Bueno, ya algo habló Guillermina, lo que es la invasión perineural, también sería muy importante determinarlo para el tratamiento quirúrgico con márgenes. Entonces, definitivamente lo que son localizaciones de alto riesgo, acuérdense que son párpado, nariz, labio, oreja. Fíjense que son lesiones que aparentemente son circunscriptas, son fáciles de tener invasión subclínica para dar un margen convencional. Fíjense la mejilla, que a pesar de ser una zona de mediano riesgo,
por el tamaño tumoral y la invasión, ya se cataloga como alto riesgo. Cuero cabelludo, manos y dorso de pie. Lugares donde no hay tanta piel redundante como para, aunque le demos grandes extensiones de margen quirúrgico, con la cirugía convencional, los márgenes no podemos determinar a ciencia cierta si los márgenes son o no negativos. Tamaño tumoral, fíjense que cuando ya son más de 2 o 3 centímetros, a pesar de que están localizados o aparentemente tengan bastante circunscriptos, pueden haber invasión subclínica y también se catalogan como alto riesgo. Fíjense en la 100. Estos pacientes también hay que evaluar, como decía Guillermina, tratamientos complementarios como resonancias, tomografías, para saber la extensión más allá. Histologías infiltrativas, ya sea esclerodermiforme, micronodular, pacientes donde la invasión subclínica puede ser más allá de lo que uno ve. Recurrencias tumorales, fíjense que a pesar de que nosotros tenemos una recurrencia, no sabemos la extensión subclínica hasta dónde puede ir el tumor. Bajo riesgo, tratados con tratamientos convencionales, cuando recurren ya se transforman en tumores de alto riesgo. A pesar de que es un vaso solar superficial, tratado con criocirugía, que es lo que le va a hablar Marina Ruth después, cuando recurren ya se transforman en, por definición, en tumores de alto riesgo. Pacientes trasplantados, radioterapias previas, donde son multicéntricos, fíjense, los tumores. Entonces, estos casos, ¿qué pasaría si los tratamos con cirugía convencional? Fíjense que con la cirugía convencional, a pesar de que tenemos márgenes clínicos de 5 o más milímetros, el estudio convencional de la pieza es parcial. Entonces puede ser que el patólogo, por la invasión subclínica, no detecte ciertas invasiones en muestras no vamos a decir, estudiadas. Entonces hay mucho riesgo en estos tumores de haber falsos negativos. Entonces, la diferencia con la cirugía de Mohs, que vamos a ver ahora, es, si ustedes ven como si fuese una naranja, el estudio que se hace convencional es como si fuese una lonja, y con el Mohs sería como investigar la cáscara de la naranja. Por eso se llama que investiga el 100% de los márgenes, tanto en superficie como en profundidad. Acá van a ver que la pulpa sería el tumor. Esto a nosotros en Mohs no nos interesa analizar, ya tenemos la biopsia previa. Y fíjense que en la primera toma se detecta acá un margen positivo, y en el segundo estadio, que vamos a ver cómo se detecta ya vamos a decir, después se sigue estudiando los márgenes para curar el tumor. Normalmente hay estudios, no voy a centrar en esto, de la primera indicación en los carcinomas vasocelulares y escamos celulares primarios, con respecto a los vasocelulares y espino tratados con cirugía convencional. Las tasas de curación a 5 años son muy superiores, y fíjense que otras indicaciones también, con mieloma in situ, léntigo maligno, o hemos hecho también protuberance, acá con el sector de cirugía también, fibrosarcoma típico, carcinomas sebáceos, y extraoculares también con oftalmología y extraoculares también, y la enfermedad de Payet. Y hay muchas indicaciones más que, bueno, no me voy a centrar, pero bueno, principalmente en lo que es vaso y espino celular es muy superior. Entonces, ¿qué es el Mohs en definitiva? Es una técnica histoquirúrgica que van a ver que se puede llamar o por capas o estadios tumorales, que tiene un control histológico por congelación, y analizamos tanto la pieza en profundidad como en superficie. Hay una variante que es el slow Mohs en parafina, que es en diferido, no es en el momento, que vamos a ver ahora, que en general se trata en tumores donde se requiere alguna inmunohistoquímica, o en lesiones melanocíticas donde la congelación tendría falsos, positivos o negativos. Muy frecuentemente se confunde el Mohs con que sacamos poquita piel. Vamos a ver ahora que la cirugía de Mohs obviamente ahorra tejido sano, pero a veces es mucho mayor los márgenes que damos con la cirugía convencional. Después, la tasa de recurrencia local es, dentro de las cirugías con control de márgenes, la mejor técnica, pero cuando es multicéntrico el tumor o tiene muchas recurrencias tumorales, baja la chance, entonces ahí recurrimos a comité de tumores y trabajo interdisciplinario con cirugía. Entonces fíjense que dentro de todo es una cirugía que tiene
un laboratorio, la macroscopía la hace el cirujano y tiene un corte histológico con un patólogo que determina la positividad o negatividad del tumor. Entonces, un primer término, hacemos, por eso se llama micrográfica, hacemos un dibujo de la muestra, hacemos el estudio de la pieza quirúrgica a nivel macroscópico y se lo entregamos al histotécnico para hacer los cortes por congelación. El patólogo mira la muestra, entonces sí, hay un margen positivo, tomamos exactamente del lugar ya que está dibujado, que nos marca el patólogo, y así sucesivamente en capas o estadios. Fíjense cómo este tumor fue evolucionando en vez de para abajo, para arriba. Entonces, por eso es una técnica localizada de dónde quedan las células tumorales. Si quieren ver un poquito la técnica, les puedo pasar los dibujos de qué es la técnica. Este es un libro que hicimos de dermatología oncológica, y yo hice los dibujos de este capítulo, entonces si quieren ahondar un poco en el tema, me piden, porque hay muchos dibujos de muchos libros donde pueden verlo. Y un ejemplo, fíjense que los márgenes quirúrgicos estándar no lo damos con el MOS, hacemos un margen quirúrgico donde el patólogo puede analizar los márgenes. El de Wilkin, que sería el tumor, nosotros lo descartamos, estamos en el laboratorio y hacemos lo que es el procesamiento de aplanamiento de la muestra. Fíjense que la superficie es lo que es la parte de lila, el verde sería el margen lateral, ¿se entiende? Y el celeste es el margen profundo. Lo que tenemos que hacer es horizontalizar la muestra para que quede todo en un mismo plano de corte. Entonces, fíjense acá cómo esta muestra, como una especie de tarta, hacemos, se llaman los cortes de relajación, que van a ver, y dejamos el mismo plano de corte lo que es superficie, pared y profundidad. Entonces el patólogo, al girar, mejor dicho, el histotécnico la muestra, fíjense cómo que lo que queremos analizar es todo esto en un crióstato, se realizan los cortes por congelación, y de todo ese margen lateral y profundo, en un solo corte tenemos una muestra histológica. Entonces el patólogo puede determinar lo que es, si es positivo acá en la epidermis, en la dermis o en la hipodermis. Entonces, si es negativo, nos marcan negativo los 4 porciones histológicas, y si es positivo en uno de los cortes, nosotros podemos ir de vuelta a la muestra y otra vez al paciente y determinar el lugar exacto donde tenemos que hacer la retoma tumoral, y así sucesivamente hasta dar los márgenes negativos. Fíjense en este caso de un vaso oral en el párpado, donde por ahí con un margen de 3 milímetros pudimos lograr la curación, y no hizo falta una cuña ni sacarle mucho margen, o este caso acá también del párpado interno, donde por ahí con un margen de 2 milímetros ponemos al paciente. O este caso donde le querían dar un margen de 5 milímetros o 1 centímetro, como el tumor, después de 4 o 5 estadios de MOS, tuvo una invasión subclínica. Estos casos también puede pasar, como tuvimos un caso con el doctor Larrañaga, un paciente con múltiples cirugías, como logramos un control de márgenes, salvo el párpado interno, donde tuvo que seguir haciendo la cirugía porque en el quirófano, porque el paciente ya no aguantaba la cirugía de MOS. Como que a veces pasa que la cirugía de MOS también te da un campo quirúrgico para que después uno pueda seguir trabajando, no todo con local. Fíjense la invasión subclínica, donde después de 4 estadios el tumor invadía, o este labio donde la lesión, que era una pápula, hicimos dermatoscopía, pero fíjense que el tumor invadía más allá de lo que se podía determinar. Porque a veces nos mandan el MOS para que sacamos poquito tejido y es más estético. Fíjense que, nada, hay que explicarle al paciente que esto muchas veces se determina los márgenes en el momento. El paciente por ahí llega y después de estar toda la mañana esperando, termina con un defecto gigante. Obviamente, muchos casos lo planificamos en comité antes, interdisciplinario, y muchas cosas tenemos que decidir hacia el momento. Fíjense este espino celular en el pabellón auricular, o este vaso celular superficial, cómo pudimos conservar la parte del cartílago. Una invasión perineural
que detectamos en el momento, que no estaba en la biopsia previa. Fíjense cómo era un solo nervio de menos de 0,1 milímetros, o sea que el paciente, después lo comentamos en comité para indicación de radioterapia, porque en el de Bulkin había más de un nervio comprometido, entonces bueno, estos hallazgos incidentales pueden pasar y con el MOS podemos ir rastreando esta invasión perineural. O este paciente con múltiples tratamientos que lo mandaron para hacer cirugía de MOS, pero como dijimos, baja la chance y la tasa de efectividad. O sea que no con el MOS a veces curamos a los pacientes, sino que quedan en control clínico periódico porque tiene una chance de recurrencia muy grande también. Y en definitiva, bueno, un poco para tocar todos los tópicos, acuérdense que es una técnica histoquirúrgica, no solo quirúrgica, sino que requiere un laboratorio equipado con un cirujano, histotécnicas, patólogo y los crióstatos. O sea que si ese día no hay luz y no andan los crióstatos, no se puede hacer cirugía. Si el técnico se enfermó, no se puede hacer cirugía. Y bueno, si no tenemos material de tinción, también se dificulta, como que es una cirugía que requiere muchos procesos, como todo, bien concatenados, porque una mala tinción que hagan ustedes, o un mal corte al patólogo, o una mala muestra, también repercute en un falso diagnóstico. O sea que es una cirugía que tiene muchas interrelaciones para poder lograr la efectividad. Acuérdense que es un estudio 3D, es un tipo de técnica de control de márgenes, hay otras que me excede la charla, puede haber también en parafina o en diferido, y acuérdense que las indicaciones son para tumores de alto riesgo principalmente, y si son otros tumores más importantes donde requiere ya un comité de tumores o unidad funcional, en general trabajamos con cirujanos de cabeza y cuello, oftalmólogos, oncólogos, y bueno, cada caso por ahí también se discute en comité porque son casos completos, no son solo sacarlo de la piel, sino que por ahí si hay que hacer alguna resonancia, algún estudio posterior, lo discutimos. Así que bueno, nada más. Este es el equipo nuestro, somos 8 médicos, en general vamos variando, pero fíjense que estamos con la doctora Kovalzuk, la doctora Vacas, Piva, bueno, Cribaro que está en San Justo, Torres Ordóñez, Mariuxi y Guillermina que ya escucharon. Tenemos 3 fellow de oncología. Normalmente somos dermatólogos que hacemos cirugías todas las semanas, promedio con 50 con mucha furia, pero hemos llegado a 50, pero bueno, semanales. Y los pacientes que son muy complejos los discutimos en comité de tumores y los jueves tenemos, junto con oncología y cirugía de cabeza y cuello, un comité para casos de MOS muy complejos, operarlos en conjunto. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Damián. Ahora seguimos con la siguiente charla a cargo de la doctora Ruz, que es indicaciones de tratamiento local. Muchas gracias. Ari, ¿puede ser que no? ¿Ahí no está la tuya? Sí, pero me sale error de lectura. Claro, porque Qué estaban raro. abiertos. Bueno, para que lo abro desde el mail, dale. Sí, Para no vi las borrar siquiera del eso. drive que me Eso, parece ¿vos que sabés? había quedado abierto, sí. No me acuerdo cómo se llamaba, pero si no me busco a mí. Si no, pone compartidos conmigo y ahí pones tu nombre y te debería parecer más fácil. Acá. Muy bien. Listo, bueno. Yo voy a hablar sobre alternativas de tratamiento local. A modo introductorio, les traje un casito clínico, que es esta paciente de sexo femenino, 80 años, con diagnóstico histológico de un carcinoma espinocelular in situ, en región retroauricular derecha.
Y bueno, por la localización en una zona de alto riesgo y un tumor de gran tamaño, tendría indicación, si uno lee las guías, de cirugía micrográfica de Mohs. Pero si uno ve a la paciente, que es una paciente añosa y el tamaño tumoral, iba a ser una cirugía muy mórbida, por lo que pensamos en otras alternativas terapéuticas y decidimos indicarle 5-fluoruracilo. El 5-fluoruracilo es un fármaco antimetabolito que interfiere con la síntesis de ADN. Fue la primera terapia tópica aprobada por la FDA para el tratamiento de los carcinomas vasocelulares, y la presentación que más usamos es el 5%, que se usa internacionalmente. Está indicado para carcinomas vasocelulares superficiales, que tiene una supervivencia libre de tumor a 5 años del 70% hasta el 90%, dependiendo los estudios, y para carcinomas espinosulares in situ, con una tasa de eliminación que va muy amplia dependiendo de los trabajos, del 27% al 92%. Se indica 2 veces al día, durante 3 a 6 semanas en carcinomas vasocelulares y durante 9 semanas en carcinomas espinosulares, pero se puede extender el tratamiento un máximo de 10 a 12 semanas, y en caso de recurrencia se puede repetir la aplicación sin ningún problema. Tiene efectos adversos locales, que siempre es muy importante mencionárselo a los pacientes, porque son muy frecuentes y de hecho están en íntima relación con la respuesta al tratamiento. Entonces los pacientes van a presentar descamación, sequedad, eritema, una reacción inflamatoria local importante, prurito, ardor, dolor asociado, y hasta a veces se pueden formar erosiones cutáneas, costras abundantes, edema, y por eso siempre nosotros le aclaramos al paciente esto y hasta le mostramos fotos como para que tengan en cuenta o qué reacción esperar. Nuestra paciente entonces le indicamos por 6 semanas el tratamiento, vino a control con una respuesta inflamatoria importante y se suspendió el tratamiento, y durante el seguimiento vemos que la lesión resolvió por completo. Es muy importante en estos casos hacer un control clínico dermatoscópico bien seguido, pero bueno, no tuvo recurrencias de la lesión. Esta es otra paciente que se utilizó 5-fluoruracilo para tratamiento de queratosis actínicas en los sitios en donde se ve que presentó eritema y costra. En estos casos a veces nosotros también utilizamos agua blanca de Codex o mupirocina como para agregarle a los pacientes y que toleren mejor el tratamiento, y cuando finalizó el tratamiento vemos que quedó solo eritema y tuvo muy buena respuesta. Otro tratamiento tópico que solemos indicar es el imiquimod. Es un fármaco inmunomodulador que activa los receptores tipo TOL. Esto va a producir un aumento de la respuesta inmunitaria innata y celular, y va a aumentar, va a proteger contra la actividad tumoral, y también induce vías pro-apoptóticas. El imiquimod actualmente está aprobado por la FDA para el uso de carcinomas vasocelulares superficiales, y la presentación más usada es el 5%. Como dije, se utiliza para carcinomas vasoculares superficiales, pero también hay estudios que han planteado como una opción terapéutica eficaz para carcinomas espinosulares nodulares. Tiene tasas de éxitos que varían del 77 al 80%, otros trabajos de investigación tasas de éxitos clínicos de 82%, y también se usa para tratamiento de carcinomas espinosulares in situ, con tasas de eliminación que van desde el 70% al 100%, o sea, un rango muy amplio. Se utiliza una vez al día, por 5 días a la semana, durante 6 semanas para carcinomas vasocelulares, y una vez al día todos los días por 16 semanas para carcinomas espinosulares in situ. Se le indica al paciente aplicar por lo general a la tarde-noche, dejar actuar durante toda la noche, o sea 8 horas, y luego enjuagarlo y retirarlo con agua. Y se debe incluir la zona a tratar, o sea, del tumor, y piel perilesional. Las guías recomiendan 1 centímetro alrededor del tumor, pero bueno, a veces nosotros le indicamos menos, 5 milímetros. Y el área del tratamiento del tumor no debería exceder los 3 centímetros. Los efectos adversos locales van a ser los mismos que con el tratamiento con 5-fluoruracilo, y bueno, le damos las mismas indicaciones que ya mencioné antes al paciente. Este es un paciente que tenía diagnóstico de un carcinoma espinosular in situ en el labio inferior. La realidad es que era un tumor que estaba muy poco delimitado, o sea, tenía los bordes poco definidos. El paciente era un paciente anciano, iba a tener mucha morbilidad la cirugía, así que se presentó a un comité de tumores y se decidió iniciar tratamiento
con imiquimod. La realidad es que tuvo muy buena respuesta inflamatoria local, se formaron hasta esas ulceraciones que vemos en la imagen, y bueno, posteriormente repitelizó y ahora se están haciendo controles con clínicos dermatoscópicos, eventualmente se hará una biopsia de piel para ver si persistió o no el carcinoma. Y este es un paciente con un carcinoma espinocelular in situ, pigmentado, que vemos en el cuero cabelludo, en una zona con bastante fotodaño, por lo que se decidió iniciar tratamiento neoadyuvante con imiquimod. Vemos cómo el paciente lo aplicó por 6 semanas y cómo se generó esta reacción inflamatoria con eritema, costras. Bueno, hay estudios que comparan la eficacia entre el 5-fluoracilo y el imiquimod. Se vio que la tasa de eliminación con imiquimod de los cánceres de piel no melanoma, o sea, carcinomas espinocelulares in situ y carcinomas celulares, es más alta con el imiquimod que con el 5-fluoracilo. Y también hay trabajos que demuestran que la supervivencia libre de enfermedad a 3 y 5 años es mayor con el imiquimod que con el 5-fluoracilo. Así que sería como una terapia de primera línea, por decirlo así. Mientras que para las queratosis actínicas se prefiere el 5-fluoracilo por un estudio aleatorizado que vio que hay mayor probabilidad de permanecer libre de progresión de la enfermedad, es decir, que los pacientes tenían queratosis actínicas, tenían menos chance de desarrollar carcinomas espinocelulares cuando recibían tratamiento con 5-fluoracilo en comparación con otras terapias. Así que eso lo traje a modo anecdótico para ver que a veces nosotros elegimos imiquimod para tratar carcinomas espinocelulares in situ, carcinomas celulares, y el 5-fluoracilo quizás para tratamiento de campo. Otra terapia que utilizamos es el electrocuretaje, es una técnica rápida y rentable. La desventaja es que no permite la evaluación de los márgenes histológicos. Se utiliza un dispositivo que es el electroquirúrgico, nosotros usamos un dispositivo que es la radiofrecuencia monopolar y una cureta. Y habitualmente se sugieren hacer 3 rondas de electrocuretaje, como vemos en la iconografía. Se va realizando el debridamiento como del tejido tumoral, que es friable, y hasta llegar a la dermis sana, que es más dura. Y después posteriormente queda una cicatriz, que es la que vamos a tener que hacer el seguimiento como para ver que no recurra el tumor. Hay 3 consideraciones importantes a tener en cuenta antes de elegir esta terapéutica, que es que no debe usarse en áreas con crecimiento de vello terminal, es decir, evitar en cuero cabelludo, pubis, axila, barba. Si se alcanza el tejido celular subcutáneo durante el procedimiento, en general debería realizarse la extirpación quirúrgica, ya que como el tejido celular subcutáneo es friable de por sí, es difícil diferenciarlo del tumor. Entonces deberíamos optar por la decisión quirúrgica. Y se debe realizar siempre un estudio histológico antes del procedimiento o en el mismo procedimiento agarrar el debulking, digamos, tumoral para analizar, para saber con exactitud que ese tumor no tenga factores de riesgo, digamos, que lo vuelvan un tumor de alto riesgo y que requiera otra terapia. Esta técnica es eficaz tanto para carcinomas vasocelulares como espinocelulares de bajo riesgo, y las guías plantean que también se puede utilizar en carcinomas de alto riesgo, de muy alto riesgo, cuando la cirugía micrográfica de Mohs o la decisión amplia no sean factibles por alguna condición o comorbilidad del paciente. Tiene tasas de recurrencias a 5 años que van desde 1% al 40% en CBC y desde casi un 0% a 11% en pacientes con SEC. Y obviamente que las tasas de curaciones serían menores en aquellos tumores que tengan más factores de riesgo. La criocirugía es otro tratamiento que utilizamos en consultorio para tratar los cánceres de piel no melanomas. Se utiliza nitrógeno líquido para congelar el tumor. Sugieren hacer un curetaje previo para reducir el volumen del tumor, y lo que indican es hacer 2 ciclos y la temperatura objetiva es de menos 50 grados centígrados. ¿Cómo sabemos que llegamos a esta temperatura objetivo? Son más o menos 40-90 segundos de congelación-descongelación como para llegar a la temperatura, y el margen debería tener al menos 5 milímetros de margen. Es un tratamiento rápido y rentable, tanto para carcinomas celulares como espinocelulares.
Lo que tiene desventaja es que tiene peores resultados cosméticos con respecto a otros tratamientos, por ejemplo los tratamientos tópicos, y tiene mayor probabilidad de experimentar dolor con respecto al electrocuretaje, ya que el electrocuretaje lo solemos hacer con anestesia local y la criocirugía no. Las tasas de recurrencias con esta técnica son también amplias, de 0% a 40% en carcinomas vasocelulares, del 0% al 4% en invasores, en carcinomas espinocelulares invasores, y del 0% al 50% en carcinomas espinocelulares in situ. Y por último, las infiltraciones intratumorales con metotrexate. Sabemos que el metotrexato es un análogo del ácido fólico que va a inhibir la síntesis de ADN, tiene un efecto antiproliferativo y citotóxico, se utiliza sobre todo en tumores de rápido crecimiento por este mecanismo de acción, y nosotros lo utilizamos en queratosis actínicas hipertróficas, queratocantomas y carcinomas espinocelulares puntuales. Cuando elegimos esta técnica, la elegimos cuando la cirugía tenía un desafío, es decir, cerca de estructuras faciales críticas o en aquellos tumores que tengan un gran tamaño y que la cirugía produciría o mucha tensión en el tejido o reparaciones complejas, como con colgajo o injertos. Y a su vez también es una buena opción para aquellos pacientes que podrían llegar a tolerar mal la cirugía debido a la duración requerida de la misma. Nosotros hacemos cirugía con anestesia local, a veces nos pasa que los pacientes muy ancianos no toleran la anestesia local o quedarse mucho tiempo en la misma posición en la cirugía, entonces lo hemos utilizado como alternativa, o aquellos pacientes que tienen comorbilidades como anticoagulación que no puedan suspenderla para el procedimiento, hacemos infiltraciones con metotrexato. Les traje este casito clínico que es una paciente muy añosa que tenía este queratocantoma en cara anterior de tórax. La paciente se le dificultaba realizar la cirugía por la morbilidad que iba a tener después, las curaciones posteriores y demás, y se le planteó hacer tratamiento con metotrexato. Y vemos como después de 4 infiltraciones con 25 miligramos separados por 2 semanas, la lesión resolvió por completo. Las concentraciones de metotrexato varían entre 12,5 y 25 miligramos en la bibliografía. Los intervalos suelen ser de 2 a 4 semanas. Nosotros utilizamos los intervalos de 2 semanas. Las inyecciones se pueden dar de 1 a 8 inyecciones. Y la resolución completa en los trabajos de investigación suele ser alta, de 88 a 100%. Los eventos adversos, la realidad es que son raros, suelen ser más frecuentes en pacientes con insuficiencia renal, así que en estos pacientes estar atentos a estos efectos adversos. Y es interesante que hay varios trabajos que demuestran que una única inyección de metotrexato reduce bastante el tamaño tumoral, entonces la cirugía posterior es mucho menos mórbida de lo que hubiese sido si uno no indicaría el tratamiento neoadyuvante. Este es un ejemplo de una paciente con un carcinoma espinocelular bien diferenciado en cara anterior de la pierna izquierda, que recibió tratamiento con 2 infiltraciones de metotrexato separados por 2 semanas antes de la cirugía micrográfica de Mohs, y cuando viene para realizar la cirugía vemos cómo el tumor había reducido un montón de tamaño y finalmente se realizó un cierre simple borde a borde y no se requirió un colgajo ni un injerto ni ningún cierre más complejo, priorizando un poco, ¿viste? O sea, ganando tejido, por decirlo así. Y como comentarios finales, destacar la importancia del tratamiento local no quirúrgico en los cánceres de piel no melanoma. En oncología cutánea, nosotros como dermatólogos utilizamos bastante esos tratamientos. Obviamente que hay que saber bien escoger el tumor primero y después el tipo de paciente. Se pueden utilizar, como vimos, como primera línea en carcinomas superficiales o en espinocelulares in situ. Como segunda línea en casos seleccionados, pacientes que no toleren cirugías complejas, como vimos también algunos ejemplos, y como neoadyuvancia, que es muy interesante porque muchos de estos pacientes tienen varios tumores que asientan sobre campo de cancerización y ahí nos permite también delimitar mejor el tumor a operar. Y es clave la comunicación médico-paciente, ya que, como vimos, tienen bastantes efectos adversos locales, tanto los tratamientos tópicos como los quirúrgicos que uno, o sea, los tratamientos locales que uno hace en consultorio, la criocirugía, el electrocuretaje. Es importante explicarle al paciente cómo va a ser la curación posterior y qué esperar, entonces es muy importante siempre manejarse en un contacto con el paciente.
Y la desventaja es que, como tiene falta de control de márgenes, hay que hacer un seguimiento clínico dermatoscópico a largo plazo. Y también, bueno, nuevamente comunicarle esto al paciente para que él también esté atento a cualquier síntoma o signo de recurrencia. Se hará una biopsia o un tratamiento en base a eso. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Marina. Sí, vamos a seguir con la siguiente charla, las indicaciones de radioterapia a cargo de la doctora Colón. ¿Tengo que abrir? Estaba descargada en la carpeta de abajo. Espera, ¿se restó? No se restó, no hace falta. Ahí, acá, mira. Lo voy a mirar acá. Así que estoy viendo. Pasa que tendrías que, claro, poner F5 así te lo pone en presentación. Ahí está, pero no me lo pone, ¿eh? ¿Lo pusiste? F5, pero no estaría pudiendo. Si no, baja esta cosa de las herramientas de arriba. Y acá lo estoy haciendo. Ahí está. Ahí. Esto te lo Donde quieras. No, así no te joroban. Bueno, yo les voy a seguir contando un poco los tratamientos locales. Aparte de los que les contó la doctora, está la radioterapia. Así que es el rol de la radioterapia en los carcinomas no melanomas. Paren que no me... Bueno, ya habrán dicho que los vasos celulares y los espinocelulares son los que vamos a tratar. Las opciones de tratamiento son la cirugía, como hablaron, la radioterapia y los fármacos tópicos y sistémicos, que hablaron recién. Y tenemos el tratamiento de la lesión primaria, también de las áreas ganglionares en algunas lesiones, como los epidermoides, y la radioterapia también puede ser como tratamiento paliativo. Con respecto a la lesión primaria, siempre la cirugía es la primera opción, están todas las guías en todos los artículos, pero bueno, cuando esta se desestima por diferentes causas como inoperables o localizaciones en áreas críticas o con alto riesgo quirúrgico o con características específicas de los tumores, se puede utilizar la radioterapia como alternativa, que tiene como ventaja ser no invasiva y conservar las estructuras y función, ¿sí? Que es importante. Entonces, es cirugía versus radioterapia y va a depender de las comorbilidades, de la localización, de la edad y de la cosmesis que quiera el paciente, ¿sí? Entonces vamos a tener todas esas cosas en cuenta para elegir la mejor opción. Las guías, tanto en epidermoide como en vaso celular, como en alto riesgo o bajo riesgo, ya la habrán leído. Todas, la primera opción es la cirugía en sus diferentes modalidades, y en la última parte, la última opción, siempre ponen la radioterapia como tratamiento local, también ablativo. Acá les puse también alto o bajo riesgo en los vasos celulares. Y bueno, y tenemos que saber que también la radioterapia tiene alto control local y, lo más importante, que con preservación de la función. Obviamente que a medida que el T aumenta, las chances de control local son menores, como en todos los tratamientos. Tenemos diferentes modalidades de radioterapia para ofrecer. Tenemos radioterapia externa con fotones que atraviesan todo, electrones. También tenemos la braquiterapia, que se usa un poco menos y es la menos utilizada, pero hay varias técnicas que podemos aportar para cada tumor o para cada paciente.
También tenemos diferentes fraccionamientos, depende el paciente, la cantidad de veces que tienen que venir, depende dónde esté localizado, podemos utilizar diferentes fraccionamientos para ver si puede venir un poquito menos, pero la contra de la radioterapia es eso, que se tienen que quedar un poco quietos, bastante, y que tienen que venir todos los días a la institución para hacer la aplicación. Como ejemplos de fotones, en general nos tocan los tumores grandes, feos, los que no les gusta a nadie, pero bueno, tenemos alto rédito, esta señora tenía un epidermoide en la nariz y tuvo una muy buena respuesta. Ese se hizo con fotones, que es una energía que atraviesa todo. Después tenemos un ejemplo de un señor también muy añoso, que era un epidermoide en la ceja, que la cirugía podría haberle, bueno, la cirugía era muy comórbida para él, así que optamos por la radioterapia y también nos fue muy bien. Quedó con respuesta completa. Este es con electrones. Es una lesión, era una paciente de hace muchos años, inmunocomprometida, que tenía un epidermoide, era un vaso celular, creo. Y bueno, como también la cirugía era como no tenía opción, hicimos electrones, que es una energía que no atraviesa todo, que es bien local en la piel, y bueno, de a poquito fue y tuvo una respuesta completa también. Acá está el ejemplo de la braquiterapia. Es una modalidad de radioterapia donde se hace más dosis por día que en el fraccionamiento con los equipos convencionales. Se elige para pacientes que no se pueden acostar, se puede hacer parado, se usa mayor dosis, con lo cual uno espera mayor toxicidad. Pero bueno, siempre como primera opción es con fotones o electrones. Esto se hace como excepción. Este paciente estaba en silla de ruedas, no podíamos acostarlo y demás, y había que tratarlo. También el rol de la radioterapia pasa por las áreas ganglionares, por adyuvancia en lecho, también acompaña otros tratamientos, disminuyendo las chances de recaída, y la P, si es una cirugía previa, nos da los factores para la indicación, que son los márgenes positivos, la invasión perineural, las lesiones mayores a 3 centímetros, la invasión del músculo, demás, y también hay que tener en cuenta si el paciente es inmunocomprometido. Esas son las cuestiones que tenemos que tener en cuenta para ver si acompañamos con la radioterapia después de cualquier modo de cirugía. Esto también está escrito en las guías. Y bueno, después también la radioterapia se usa mucho paliativa, en esas lesiones grandes para calmar el dolor, el sangrado y demás. Y tenemos que saber que la radioterapia es un proceso, ¿sí? Como les veo así, que vino el paciente con la lesión, se hizo la radioterapia, tuvimos la toxicidad y pasaron meses hasta que cicatrizó y quedó con muy buena cosmesis utilizando el labio y demás. Pero todo esto duró como 6 meses. Uno tiene que tener en cuenta que la radioterapia se hace el tratamiento y después hay una cicatrización que dura bastante tiempo. Entonces, los efectos adversos que pueden quedar, la hiperpigmentación, la retracción de la piel o la alopecia regional. Y bueno, me parece que trabajar en conjunto, todas las especialidades, da oportunidad de brindar la mejor opción para los pacientes. Que nos pasaron por chat, Dale. que nos preguntan qué dosis indican con braquiterapia. Depende del tamaño y depende cuántos catéteres, cómo nos queden los márgenes, pero en general son día por medio, 2 veces por semana durante 4 semanas. Serían 8 o 6 aplicaciones, 5 o 6 gray en general, por aplicación. Es raro eso. Lo vas eligiendo, depende del tamaño, cómo te queden los catéteres, dónde estés, si hay algún órgano muy importante, ves que son todos iguales. Claro, hay que planificarlo de acuerdo al paciente y a la lesión. Sí. Bueno, ¿Listo? Gracias.
Muchas gracias, Soledad. Ali, que voy a apretar ahora para que esto sea grande. F5, si no directamente las copitas de arriba, viste, de presentación. ¿A dónde que no veo? ¿Me ayuda? Porque no sé usar esto. No, yo soy malísima. ¿Este? Sí. Ahí va. Muy bien. Sí, bueno, ahora para hacer brevemente la última charla de hoy, que es el tratamiento sistémico finalmente de los tumores de piel no melanoma. Esta parte un poco la vamos a pasar a modo de repaso para los que no somos dermatólogos y por ahí no tenemos estos conocimientos tan frescos. Los tumores de piel no melanoma constituyen el 80% de los tumores cutáneos y de ellos en su mayoría son tumores vasocelulares seguidos de espinocelulares, y en ese 10% que restan hay otros tumores muy diversos entre sí. El vasocelular, como ya nos comentaron un poco antes, tenemos que tener en cuenta que suele aparecer en áreas expuestas al sol, está muy relacionado con la inmunosupresión, con lo cual nosotros en el hospital es bastante frecuente encontrarlo, y son tumores con lento crecimiento y poca capacidad metastásica, pero mucho invasión local. Suelen estar como nos contaron, en la zona de cara y orejas, ¿sí? Y en cuanto a la patogénesis, que sí es importante tener en cuenta para entender el tratamiento, sabemos que más o menos hasta en un 90% de los carcinomas vasocelulares está afectada la vía de señalización de Sonic Hedgehog, que normalmente esta proteína, que es PTCH1, actúa inhibiendo a SMO, que es otra proteína transmembrana que regula cascada abajo la transcripción celular. Cuando está presente el ligando de Hedgehog, inhibe a PTCH1 y se libera SMO para así finalmente cascada abajo permitir la transcripción celular. Creo que justo todo esto no se ve, pero acá está más claro. Ahí está. Los fármacos. Sí, a ver. Ocultar controles de reunión. Ahí, voy ahí. Y los fármacos inhibidores de la vía de Sonic lo que hacen es unirse a SMO y de esta manera mantienen la inactivación y regulan la transcripción celular. El primero descrito fue el mismo de HIP, y vemos que, como ya habíamos visto, esta tabla de tratamientos para localmente avanzados o metastásicos están dentro de las opciones de tratamiento. Entonces, el primer trabajo se publicó en 2012 con mismo de HIP, incluyen tumores avanzados y metastásicos, y vemos que las tasas de respuesta iniciales seguro que no toqué nada, ¿eh? Pero si empiezas tú, volvés ahí a ver. Ana. No, porque estamos con la ¿será ese que por hora? No, es el de la fundación que tiene que durarse. Es raro porque... Ese es el Zoom viejo. A ver. Estoy viendo, así que... Sí, por eso, yo también lo estoy viendo. Si no lo pongo desde el drive a la presentación. Se cerró el PowerPoint. Claro, pero O lo hacemos desde acá, sí. ¿Ahí se ve? Sí. sí. Perfecto. Les está diciendo entonces que las tasas de respuestas vistas oscilaban entre el 30 y el 40%, y de ellas, tasa de respuesta para nosotros son las respuestas completas y las respuestas parciales, y de ellas el 20%, o sea, casi la mitad son respuestas completas. Con lo cual es un tratamiento muy efectivo, y la mediana de duración de la respuesta, y acá sí empiezan un poco los problemas, la mediana era de 7.6 meses, con lo cual uno piensa que a largo plazo va a ser insuficiente, pero inicialmente es una muy buena terapia.
Con respecto a la toxicidad, y esto sí tenemos que conocerlos, no tienen las toxicidades típicas ni de la quimioterapia ni de la inmunoterapia. Estos fármacos se caracterizan por generar muchos espasmos musculares, calambres, que cuando los utilizamos en pacientes añosos esto se transforma en un problema. También está descrito alopecia, disgeusia, cambios y sobre todo descenso de peso, fatiga, náuseas, que son síntomas que por ahí cuando nosotros estamos acostumbrados a ver efectos adversos de quimioterápicos parecen muy leves, pero cuando uno los aplica a otro tipo de población empiezan a generar un problema. Y no menor, 7 pacientes, o sea, es casi el 10%, tuvo efectos adversos fatales, con lo cual no es tampoco tan sencillo. Estos trabajos después, para no hacerlo más extenso, se validó en el uso de Vismodegib en esta misma población en otros trabajos que muestran tasas de respuesta similares. Y con respecto al Sonidegib, que es un fármaco de la misma familia, también se probó su eficacia en tumores metastásicos y localmente avanzados, con tasas de respuestas que también oscilan entre el 45 y 55%. Pero solamente se aprobó para localmente avanzados, ¿sí? No para tumores metastásicos. Y todo esto es en tumores que uno no cree que vaya a poder operar. El punto es que también existe un escenario para la neoadjuvancia, y esto se tiene que pensar y discutir antes, porque el criterio que uno tiene que tener es que la cirugía es factible, o sea, no vamos a indicar neoadjuvancia a pacientes que sean inoperables por la fragilidad, como muchos de los tratamientos que ya habíamos hablado recién, pero si el paciente es operable, pero se espera un gran defecto funcional o estético, uno sí puede plantearlo como estrategia de neoadjuvancia. Y en este trabajo lo que hicieron es reunir 55 pacientes con tumores de cabeza y cuello, o sea, de localización de cabeza y cuello vasocelulares, y les dieron Vismodegib en la dosis de siempre, 150 miligramos día, y trataron de ver si se producía o no un downstaging quirúrgico para llevarlos a la cirugía. La tabla que utilizaron, ellos graduaron de inoperables a con respuestas completas todas las localizaciones, y lo que vieron es que se produjo un downstaging que era medible por estas escalas en un 80% de los casos, que esa disminución del tamaño se presentaba a 4 meses de tratamiento en un 85% de los casos, con lo cual uno por ahí espera que, o sea, es un buen tiempo para hacer 4 meses de tratamiento por más añoso que sea el paciente. La tasa de respuesta objetiva, es decir, respuestas parciales y completas, fue el 70%, es una muy buena tasa, y las respuestas completas de nuevo el 25%, con lo cual queda claro la utilidad del Vismodegib en el escenario neoadjuvante. ¿Qué pasa con el Semiplimab? Que es un fármaco que por ahí empezamos a escuchar más en tumores, en los carcinomas espinosos, no tanto en vasocelulares, pero tiene un lugar para el tratamiento de esta entidad, sobre todo en segunda línea. Este es un trabajo que se publicó en 2021, son 84 pacientes a los que le dieron Semiplimab 350 miligramos cada 3 semanas, y vemos que aún siendo utilizado en segunda línea, la tasa de respuesta es del 30%, 6% de respuestas completas, la mitad de los pacientes con toxicidades grado 3 o grado 4, que es algo que por ahí es bastante alto incluso para el inmuno, y sí está aprobado para pacientes con carcinomas metastásicos o localmente avanzados que sean progresados o sean intolerantes a los fármacos, a los inhibidores de la vía del sueño. Bien. Entonces, en resumen, considerar siempre antes de haber planteado a los pacientes en comités multidisciplinarios la utilización de la neoadjuvancia con Vismodegib, considerar que tiene muy buena tasa de respuesta el Vismodegib en enfermedad localmente avanzada o en metastásica, y que la inmunoterapia podría ser considerada una segunda línea de tratamiento para pacientes progresados o intolerantes. Con respecto al espinocelular, tampoco lo voy a ir pasando porque ya nos lo contaron las chicas. Sí que, como dijo Guillermina, tienen por ahí un poco más de poder de metástasis estos tumores, y que una vez que se transforman en avanzados, la sobrevida es muy mala, es de menos del 10% a 5 años, y los factores de riesgo que se asocian al desarrollo de metástasis para estos tumores son la inmunosupresión, la localización acral, la invasión profunda, que nos contaba el doctor Ferrero, que sí la medimos en los espinocelulares, y los tumores de alto grado. Entonces, una de las preguntas que a veces nos hacemos en el comité es cuándo tenemos que pedir imágenes frente al diagnóstico de un tumor espinocelular,
y cuentan estos criterios que ya nos mencionó el doctor, sobre todo tener en cuenta que los tumores de tronco que tienen más de 2 centímetros, los tumores en localizaciones de riesgo como en la cabeza, el cuello, las manos, y los que tengan invasión perineural, uno debería pedir alguna imagen para estadificar. Tratamiento sistémico, lo que sabíamos de antes de la era de la inmunoterapia para estos tumores es que tanto la quimioterapia como la terapia target tenían algún rol. Son tumores que tienen muy alta tasa de respuesta, pero muy poco duraderas, con lo cual las terapias con dobletes basados en platinos tenían un lugar, pero duraba muy poco la respuesta. Y las terapias target, que se utilizan porque hasta en un 50% de los casos estos tumores sobreexpresan EGFR, vemos que tanto los anticuerpos como los inhibidores de tirosinquinasas dirigidos para EGFR tenían, la tasa de respuesta era bastante pobre. Con lo cual, el pilar fundamental del tratamiento sistémico de estos tumores es la inmunoterapia. Son tumores muy inmunogénicos, tienen muchos neoantígenos por cómo se desarrollan. Y acá sí tiene un lugar muy importante el Semiplimab. Este trabajo se publicó en 2018, eran los resultados de 2 cohortes diferentes de pacientes que incluían tumores localmente avanzados y tumores metastásicos. Y vemos que bueno, como es más o menos esperable, la gran mayoría de los tumores están en cabeza y cuello, y la tasa de respuesta para los tumores metastásicos fue el 60%, y la tasa de respuesta para los tumores localmente avanzados fue el 40%. Esto es un poco más o menos lo mismo. Y lo otro es que de los pacientes respondedores, la mediana del tiempo a la respuesta completa era de 1 año, con lo cual uno tiene que mantener un tiempo el tratamiento para ver estos beneficios. Estas son imágenes que están adjuntas a la misma publicación del trabajo a modo ilustrativo. La mediana duración de la respuesta no estaba alcanzada al momento de la publicación, pero sí se veía que el 70% de los pacientes estaba con una respuesta en curso a los 2 años, perdón, con lo cual es un tiempo muy duradero de la respuesta. La mediana de PFS de tiempo libre a la progresión fue de 1 año y medio, y la mediana de sobrevida no estaba alcanzada, con el 73% de los pacientes vivos a 2 años, lo cual son resultados muy buenos para un tumor que tiene tan mal pronóstico. Los efectos adversos más comunes no distan mucho de lo que uno normalmente espera para la inmunoterapia. Sí, recordar que los más frecuentes son la fatiga, la diarrea, las náuseas, y los efectos adversos más frecuentes grado 3 fueron neumonitis, hepatitis, anemia y diarrea. Bien, ¿qué pasa entonces cuando tenemos que unir el uso de tratamiento sistémico con inmunoterapia y la inmunosupresión de los pacientes? Uno lo que tiene que considerar siempre es por qué está inmunosuprimido el paciente. No es lo mismo tratar con inmuno a un paciente que está inmunosuprimido por alguna enfermedad reumatológica, que en última instancia, si uno tiene buena comunicación con el equipo y lo van siguiendo más de cerca, a veces la indicamos de todas maneras. Pero cuando los tratamientos inmunosupresores están relacionados a trasplante alogénico de médula ósea, uno no debería utilizar inmunoterapia porque no están incluidos estos pacientes en los trabajos que acabamos de ver por el alto riesgo de rechazo de enfermedad contra huésped, con lo cual esta población aún tiene una necesidad que no está cerrada. Otros fármacos de inmunoterapia en el mismo papel, el pembrolizumab, se trabajó de 160 pacientes, también localmente avanzados o metastásicos. Vemos que las tasas de respuesta para las enfermedades localmente avanzadas son del 50%, y para las enfermedades metastásicas del 35%. El tiempo a la respuesta, la mediana, es de 2.6 meses, o sea, se observa una buena respuesta a corto tiempo, y la duración no estaba alcanzada al momento de la publicación, con lo cual impresiona que va a pasar lo mismo que con el Semiplimab, que se van como alargando las curvas. Esto es el mismo material ilustrativo de la misma publicación. Y cuando vemos la mediana de tiempo libre a la progresión, dista bastante si la enfermedad es localmente avanzada que metastásica, como era de esperarse, lo mismo que la sobrevida. Pero bueno, la mediana de sobrevida para la enfermedad avanzada es de 23.8, con lo cual es un número bastante importante para considerar. Entonces, de los históricos, la tasa de respuesta era entre buena y irregular. Por la inmuno este número está francamente mejorado, y sigue siendo clave
el tiempo de duración de la respuesta, que sí es francamente diferente entre las distintas estrategias de tratamiento. O sea que estamos tendiendo a cronificar un poco más una entidad que es de muy mal pronóstico per se. Importante de nuevo remarcar lo necesario de discutir los pacientes en los comités disciplinarios y que la inmunoterapia cumple un rol fundamental en el tratamiento de primera línea de la enfermedad localmente avanzada o metastásica. Y por último, unas palabritas sobre carcinoma de células de Merkel, que está incluido en este 10% de tumores que nos quedaban por fuera. Son neoplasias raras de origen neuroendocrino, muy frecuentes en hombres, con una mediana de edad de 75 años. También está relacionado a los fototipos claros y a la inmunosupresión. Con respecto a la histología, que por ahí para nosotros es un desafío como oncólogos, son tumores que tiñen células redondas, pequeñas y azules, con lo cual hay una gama de tumores de los cuales uno lo tiene que diferenciar. Tienen marcadores como la cromoranina, la sinaptofisina de tumor neuroendocrino, también tienen marcadores de índole epitelial. Y para nosotros es a veces un diagnóstico diferencial los tumores de células pequeñas de pulmón. Cuando son metastásicos, recordar que tienen diferencias en la marcación de citoqueratina 20 y TTF1. También, por ser tumores de alta replicación, son muy sensibles a las líneas de tratamiento. Históricamente se usaban dobletes de quimioterapia como Carbo-Pacli, también con muy buena respuesta, pero poca duración. Hasta la aparición y el posicionamiento de la inmuno para estas entidades, también teniendo en cuenta que son tumores muy inmunogénicos, y primero se publica la Avelumab en segunda línea para pacientes progresados a quimioterapia con una tasa de respuesta del 30% en segunda línea, siendo de estas el 10% respuestas completas a pacientes progresados a quimio, con una mediana de sobrevida de 1 año. Y luego se presenta el trabajo que valida la Avelumab en primera línea, con una tasa de respuesta mucho más alta, del 60 al 70%, esto es porque está medido a 3 y a 6 meses, y con tasas de respuesta completa que llegan casi al 30%, con lo cual es una alternativa terapéutica muy buena. El Pembro, que es por ahí otro de los fármacos que también se pueden utilizar, también está validado mediante este trabajo, que es un fase 2 que tenía 50 pacientes, también en primera línea, y vemos que la tasa de respuesta también es del 56%, con un 25% de respuestas completas. Y fíjense que a 2 años casi el 70% de la población sigue viva, con lo cual es muy interesante. Bien. Solamente un apartado, porque hemos tenido casos como estos en el comité, y si logramos la autorización por parte de los pagadores es una alternativa que uno tiene que tener presente. La neoadjuvancia en carcinoma de células de Merkel todavía no está aprobada y por ahí falta un poco más de información, pero impresiona que va a tener también un lugar. Este es un trabajo, el Checkmate 358, es un trabajo fase 1-2 que tiene solo 40 pacientes, pero lo que hacían es darle 2 dosis de nivolumab en día 1, día 15, y se operaban al día 29, y fíjense que casi el 50% de la población tenía tasa de respuesta patológica completa. Con lo cual, uno, por más que esto sea insuficiente para hacer una recomendación formal, uno puede considerarlo en algunas situaciones donde la cirugía sería muy cruenta, y estamos esperando un poco más de información para que tenga un poco más de aval. Entonces, recordar el uso de la inmuno para Merkel en primera línea y pensar que pronto probablemente sea una estrategia de tratamiento la neoadjuvancia con inmuno. Gracias. Tengo una pregunta. Sí. ¿Se pone una pregunta ahora o la que cuento? Sí. Perdón. En el Merkel, vos ahí mostraste unos trabajos que decían enfermedad avanzada. ¿Qué consideras enfermedad avanzada? En realidad, cuando uno dice avanzado en los trabajos, es enfermedad metastásica, ¿sí? Localmente avanzado normalmente uno considera cuando tiene más extensión local, o como hemos tenido algunos casos, la primera estación ganglionar después de del primer sitio de drenaje. Para nosotros en general es enfermedad localmente avanzada, sí. Si ya son ganglios a distancia, como por ejemplo hemos tenido la semana pasada que discutimos un paciente que tiene un melanoma de miembro inferior y el ganglio es axilar, eso para nosotros es avanzado directamente, es metastásico porque ya deja de ser la primera estación.
Bueno, y ahora creo que vamos a cerrar con los casos, ¿no? Sí. No sé bien en qué orden está. Agustín al final con las dudas que tiene. Bueno, también están bajados ahí en la carpetita. Sí, creo que los voy a bajar de acá, por las dudas de que se desacomode. Bueno, hola a todos, mi nombre es Maite, soy fellow de primer año de oncología y vamos a ver unos casos de carcinoma vasocelular. Este era un hombre de 72 años con antecedentes de múltiples resecciones previas de carcinoma vasocelular, el primero a sus 20 años de edad, con hiperplasia prostática benigna y un fototipo tipo 2. En el 2018 tuvo resección de un carcinoma de epidermoide infiltrante moderadamente diferenciado en lo que es la frente y un carcinoma vasocelular nasal izquierdo, en el ala nasal. En el 19 tuvo resección de un carcinoma vasocelular nodular del brazo izquierdo y pierna izquierda. En el 2021 un carcinoma vasocelular nodular en la oreja derecha, otro nodular parietal izquierdo y otro nodular de un sitio no informado. En el 2024, consulta de dermatología en enero, por múltiples tumoraciones en lo que es cara, tronco y extremidades, de gran tamaño, que la mayoría superaba los 2 centímetros de diámetro. Y en ese acto se decide tomar las biopsias. En lo que es la anatomía patológica de las distintas lesiones, la mayoría eran carcinomas vasocelulares superficiales, en lo que es la sien izquierda era un carcinoma espinocelular in situ, la mayoría era de tipo expansivo y extensivo, y en lo que es la pierna derecha era lobulado y superficial. Entonces en el 2024 se decide en febrero discutirlo en lo que es el comité multidisciplinario. Había tenido más de 6 cirugías previas de tumores similares en lo que es rostro y cuerpo, y se decide realizar la cirugía de Mohs del carcinoma espinocelular en la sien izquierda. Se determina que es una enfermedad recurrente y que por su gran extensión y distintas localizaciones se decide valorar el tratamiento con Vismodegib. Se inicia en marzo del mismo año y se inicia el tratamiento considerándolo como una neoadyuvancia. Esto tiene un signo de interrogación porque al ser varias localizaciones depende mucho de la respuesta al tratamiento. Hasta julio de este año tuvo muy buena tolerancia al tratamiento, van 5 meses de tratamiento y en agosto será evaluado para la cirugía. Otro caso es una mujer de 81 años con antecedentes de hipertensión, extrasístoles, hipotiroidismo, gastritis con Helicobacter pylori y osteoporosis, que en el 2016 consulta por una úlcera crónica en lo que es la pierna derecha. Ella se niega a realizarse biopsias, entonces tiene un seguimiento con curas y seguimiento por dermatología. En el 2023 sigue consultando por esta misma úlcera crónica, de esta lesión de 8 años de evolución, y se decide hacer la biopsia. Estas son las imágenes, es una foto de la cara anterior y la cara posterior de la lesión. En lo que es la anatomía patológica, tiene un carcinoma vasocelular lobulado, esclerodermiforme, ¿sí? Dándole alto riesgo, expansivo e infiltrativo. En el 2023 se discute en comité multidisciplinario, en lo que es en octubre, y se la cataloga como una lesión de alto riesgo, y por su gran extensión y casi completando la circunferencia de lo que es la pierna, con antecedentes vasculares, con posibles complicaciones postquirúrgicas y la posible limitación funcional que podría darle una cirugía, se decide empezar el tratamiento con Vismodegib. Esta paciente lo mismo, se inicia el tratamiento considerándose como una neoadyuvancia, sin estar claro si esto va a ser tratado así o se va a tratar como una localmente avanzado. Se realizaron curas semanales y seguimiento trimestral por el equipo de oncología y dermatología, y este es el seguimiento en febrero del 2024, ya llevando 4 meses de Vismodegib a 150 miligramos día. Tenía una medida de 4 por 7,5. Esta es la imagen en mayo, viéndose una reducción al 6º ciclo con Vismodegib. En julio de este año, este es el 7º ciclo, esto es lo que queda de la lesión, con 6 por 2
centímetros. De todas formas, esta paciente sí presentó efectos adversos, los más frecuentes que conocemos, sofocos, calambres, dolor corporal, cerosis y piel seca y caída del cabello. Más allá de los efectos adversos, ella no requirió ni ajuste de dosis ni suspensión de la dosis. Y obviamente queda evaluar si va a ser candidata en el lado posterior a la cirugía. Muchas gracias. ¿Dónde había que tocar para pantalla completa? En el medio. F5 o si no también. Ah, F5. O si no, acá la copita. Ahí está. Ahí. Bueno, este caso es cortito. Un hombre de 72 años, diabético insulinizado, que en octubre de 2022 se hace un debulking de un carcinoma espinocelular de 100 derecha, de 1.6 por 1.1 centímetros, poco diferenciado, grado 3, un espesor máximo de 2 milímetros, con niveles y invasión perineural negativas. Se hace una por márgenes positivos, ampliación por MOS. Y en abril de 2023 presenta una lesión nodular en la parótida derecha de 21 milímetros por 13 por 16. Se punza, la anatomía patológica informa un carcinoma de células escamosas pobremente diferenciadas, con ganglios de grupo 2 y 3 negativos. Se hace una resección seguido de radioterapia, completa en junio de 2023 el MRT de 100 y el lecho quirúrgico, digamos, ganglionar, y ingresa un protocolo de pembrolizumab. Esto para recordar, ya lo hablaron, que de características de riesgo, digamos, que tenía las lesiones del paciente. La recaída era mayor a 2 centímetros, la lesión inicial y la recaída ambas en cabeza y cuello, una lesión recurrente y pobremente diferenciada. Esto es lo que ya hablamos, digamos, las indicaciones de radioterapia adyuvante. Y el protocolo en el que ingresó el paciente incluía pacientes con carcinoma escamocelular, con más de uno o más factores de alto riesgo, que hubieran completado una resección macroscópica, podían tener márgenes microscópicos negativos o positivos no pasibles de una nueva resección, y que hubieran completado el tratamiento radiante adyuvante, y se los randomizaba a hacer pembrolizumab 400 miligramos cada 6 semanas por 9 ciclos versus placebo. Este paciente completó las 9 aplicaciones y permanece en control. Y eso es todo. Buenísimo. Si querés te lo voy a bajar o si no, poner a ver. Fíjate si no acá. Por apellidos. Si querés que se vaya a la barra, abajo del que le habías tocado. A ver. No, más abajo. Ocultar controles. Ese. De reunión importante. Está. Bueno, buenas tardes. Yo soy Nadia Rojano, fellow de Oncología Cutánea y Cirugía Micrográfica de MOS. Vamos a comentar un caso en el cual trabajamos conjuntamente, interdisciplinariamente, y cuando decidimos hacer el manejo de pacientes complejos. Bueno, esto se trata de un paciente masculino de 69 años de edad, fototipo 2, con antecedentes de hipertensión, cáncer de próstata,
Antecedentes oncodermatológicos, un carcinoma vasocelular que tuvo en el dorso y recibió tratamiento quirúrgico con márgenes de seguridad. Nos consulta por esta lesión en cuero cabelludo. A él le había llamado la atención esta costra que tenía y este sangrado. Y al examen físico nos encontramos esta lesión pigmentada de 4... Me parece que no está compartiendo la presentación, ¿eh? ¿Está saliendo? No, no está saliendo. No, sí, Ahora sí. ahora sí. ¿Sí? Sí. ¿Volvemos atrás? Está bien. Volvete unas diapositivas. ¿Estamos? ¿Empezamos de nuevo? ¿Se transmitió la primera parte o no? Sí, solo faltó ver esa última. Bueno, acá les comentaba que el paciente nos había consultado por esta lesión en cuero cabelludo de 4 por 5 centímetros aproximadamente. Había observado esa costra, esta ulceración, por lo que llamó la atención y consultó, ¿sí? Esta lesión ya tenía varios años de evolución y al examen físico nosotros constatamos esta lesión pigmentada donde se encontraba escamas, ulceración, y apoyándonos en la dermatoscopía encontramos estas lesiones pigmentadas, estos glóbulos azul grisáceos, zonas erosionadas, áreas blanco brillantes, por lo que decidimos realizar biopsia y en este caso hacer una lesión grande. Tratamos siempre de hacer como un mapeo de la lesión para aproximarnos mejor al diagnóstico. La histopatología nos informa el carcinoma vasocelular, lobulado y superficial. Entonces, teniendo en cuenta el tamaño de la lesión, la localización, siempre exponemos estos casos conjuntamente y lo manejamos interdisciplinariamente, y se decide realizar cirugía de Mohs para estudios de márgenes, que como ya había hablado el doctor Ferrario, con esta técnica analizamos todo lo que es la periferia y la profundidad, y este es un procedimiento que lo realizamos con anestesia local, y posteriormente decidimos hacer la reconstrucción por parte del servicio de cirugía de cabeza y cuello, donde ellos ya tienen un requerimiento de hacer una anestesia general. Bueno, acá es importante, siempre que tengamos una lesión en cuero cabelludo, hacer el afeitado para ver la extensión de la lesión. Y nosotros en la técnica lo que hacemos es una técnica en espagueti, sacamos todo el borde y eso es lo que vamos a analizar. A nosotros la parte tumoral ya está diagnosticada, pero la parte de bordes y profundidad es lo que nos interesa para analizar. Entonces acá hacemos el mapeo para que vean las fracciones, cuántas fracciones tuvo este espagueti. Y este dibujo de abajo sería la representación de la profundidad. Eso se coloca en portaobjetos, se bajan los epitelios, se hace, digamos, el procesamiento en el criostato, la tinción y analizamos todo esto en el microscopio. Este estudio dio negativo, por lo que posteriormente pasa al servicio de cirugía de cabeza y cuello, donde se realiza la reconstrucción con un colgajo de doble avance y rotación. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones de estos casos complejos? Siempre tener en cuenta los diagnósticos diferenciales, especialmente en estas lesiones que son pigmentadas, donde nos ayudamos de la presentación clínica, la dermatoscopía, obviamente de la biopsia, que es confirmatoria, y el aporte que tiene la cirugía micrográfica de Mohs en el estudio de los márgenes para este tipo de tumores. Especialmente son tumores mayores a 2 centímetros y que están localizados en áreas de alto riesgo. Y la importancia de destacar el trabajo en equipo. Nosotros tenemos una agenda conjunta, que es el Comité de Oncología Cutánea,
que nos reunimos los días jueves a las 9 de la mañana, donde participan diferentes servicios, oncología, cirugía, dermatología, radioterapia. Muchas gracias. Sí, porque ahí ya me de su convención. Sí, falta todo un casito. No, pero no es tanto. Sí, estoy acá. A ver, ahí está. Bueno, buenas tardes, yo soy Agustina Forcada, fellow de cirugía de cabeza y cuello. Vamos a hablar de un caso donde hicimos una reconstrucción compleja de una lesión en nariz, defecto de piel. Bueno, se presenta un paciente con antecedente de carcinoma vasocelular recidivado que compromete tanto dorso como punta nasal, con extensión a las alas nasales y que previamente había sido tratado con Vismodegib. Este es el paciente. Bueno, se plantean diferentes opciones terapéuticas, continuar con Vismodegib, hacer un tratamiento quirúrgico o la radioterapia, y se optó por el tratamiento quirúrgico. Posteriormente se plantea la estrategia quirúrgica, hacer un colgajo local, dependiendo del defecto, un injerto de piel total o un colgajo pediculado. Y de acuerdo al defecto de piel que tenía el paciente, se decidió hacer un colgajo pediculado. Bien, bueno, en principio vemos la resección, no sé si se ve el mouse, la resección de toda la pirámide nasal prácticamente, y en principio lo que es un colgajo frontal, donde después se va a hacer el colgajo rotatorio. Este es el marcado. Se pasó. Bueno. Tenés que cliquear sobre la paz. Sí, pero no sé qué pasó. Sí, está todo, es que estoy desde mi compu. Bueno, ahí en realidad lo que se hace es definir el colgajo. Acá se terminan de delimitar la resección completa de las subunidades, que es importante para el resultado estético, ¿sí? Si bien quizás la resección de los márgenes no abarca la subunidad completa, para tener un mejor resultado estético siempre es mejor reemplazarla completamente. Bien, por otro lado, en este caso hubo que reconstruir el ala nasal, por eso se tomó injerto de cartílago auricular, de ambos lados obviamente. Acá se muestra cómo se delimita ese injerto y se le da un poco de forma para posteriormente poder colocarlo a nivel de la nariz. Ahí ya se ve que el ala nasal tiene un sostén y posteriormente ya estaríamos en condiciones de levantar el colgajo y rotarlo hacia la nariz. La particularidad de este colgajo es que toda esta isla de piel está nutrida por la arteria supratroclear que ingresa, digamos, al área a través de lo que sería el borde interno de la ceja, estaría más o menos a esta altura, y eso es lo que le va a dar la irrigación los primeros 20 días postoperatorios, ¿sí? Posteriormente a esos 20 días ya el colgajo empieza a tener, a recibir vascularización periférica de los laterales de la lesión. Bueno,
Ahí se rotó el colgajo, se suturó. Y lo que se muestra acá es justamente el pedículo vascular, que es lo que va a nutrir al colgajo durante los primeros 20 días. Bueno, este es el paciente en el posoperatorio mediato, digamos. La frente habitualmente se hace en la parte más inferior un cierre simple y la parte más superior cierra por granulación. Y este es el resultado final del paciente en el posoperatorio alejado, donde se ve que la secuela estética es bastante aceptable. Así que eso era lo que queríamos mostrar un poquito. Muchas gracias. Bueno, buenísimo. Muchas gracias a todos por las charlas, a los que pudieron participar. Si alguien quiere hacer preguntas o algún comentario, tenemos un ratito. Muy buenos los casos, como para ver que en el mundo real también ocurren estas cosas. Si alguien quiere preguntar algo por el chat, estamos atentos. Bueno, los esperamos mañana a la misma hora. Mañana vamos a hablar sobre melanoma. Bueno, hasta mañana a todos. Muchas gracias.